Bien, vamos a iniciar entonces nuestra grabación y dando nuevamente la bienvenida a todos los participantes. Y en esta semana número 4, ¿qué es lo que vamos a ver? Nuestra temática, la unidad temática correspondiente a esta semana, es la elaboración del plan de desarrollo curricular, el PDC y el plan de aula taller, el PAT para en la modalidad virtual, ¿no? Para educación regular, el plan de desarrollo curricular es un instrumento, un recurso que usamos los maestros ya desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, hay muchos elementos que ya los conocemos, ya los manejamos, pero para esta modalidad virtual obviamente habrá que hacer una que otra pequeña adaptación y modificación. Y bueno, lo propio pasa con el plan de aula taller, ¿no? Para las modalidades virtuales hay pequeñas modificaciones que se deben realizar que no son muy amplias, no es muy complicado. Además de que todos los elementos, de alguna manera, ya a lo largo de nuestra trayectoria como educadores, como maestros, ya se han ido trabajando, ya se han ido perfeccionando. Entonces, bueno, es relativamente sencillo, pero siempre es bueno eh, retomar algunos puntos, ¿no? Que en alguna oportunidad o por alguna situación, bueno, se nos fue o lo olvidamos y nos hemos mecanizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, vamos a ampliar un poquito más esto. Para realizar una correcta planificación, debemos tomar en cuenta 4 elementos, 4 aspectos de los que no nos podemos ir desenmarcándonos, ¿no? Y los vamos a mencionar, a grosso modo, estos 4 elementos están en el módulo. El primero de estos es el contexto. Este contexto, como elemento, es importante tomarlo en cuenta debido a que las modificaciones, adaptaciones que vayamos a hacer para lograr optimizar los resultados como maestros, como el avance de los contenidos que se van a trabajar, cada realidad es diferente. Entonces, no podemos comparar una realidad del Beni con una de Santa Cruz o con una de Tarija o de La Paz, etcétera. ¿No? Son contextos, eh, no diremos totalmente diferentes, pero que tienen sus características muy propias, sociales, culturales. Además de que dentro de la misma unidad educativa también se tienen entre unidad y unidad, existen realidades que debemos tenerlas en cuenta, ¿no? Estas realidades responden a la situación económica, social, religiosa, política, cultural que tiene cada unidad educativa. Muchos maestros que, al igual que mi persona seguramente, trabajan en 2 unidades educativas, se han dado cuenta de esta situación, ¿no? Y esto lo pongo como ejemplo, ¿no? Mi caso muy particular, la unidad educativa, una de las unidades educativas donde yo trabajo, está en el centro de la ciudad, a una cuadra de la plaza principal. Y la otra unidad educativa se encuentra en la misma ciudad, innegable, pero al final de una línea de micros. Entonces son 2 realidades, pese a estar en la misma ciudad, son 2 realidades muy, muy diferentes. Además de que la UNA es ambas, bueno, si bien es cierto, ambas son regulares, la UNA es regular en todos los aspectos, digamos así, y la segunda tiene una característica porque es una de las pocas unidades educativas inclusivas. Esto quiere decir que existen estudiantes con algún tipo de discapacidad visual, auditiva, mental, física y en muchos casos asociadas, ¿no? Esto hace que las planificaciones no puedan ser idénticas, no puedan ser iguales, ni en entorno presencial ni en entorno virtual. Entonces es importante tomar en cuenta este contexto porque hace una lectura de lo que es la realidad. ¿Qué es la educación como esencia? Es la formación de individuos para una sociedad. Y esta sociedad no es solo una sociedad regional ni departamental, es para la sociedad boliviana.
Y a nivel Bolivia, este año, por ejemplo, se ha tomado una, una temática que se debe trabajar. Es la violencia contra la mujer y contra la bueno, en todo caso, con la despatriarcalización. No, eso está en el currículum base. Y sobre todo en y automáticamente pasamos a la segunda, en la normativa. Es decir, el sustento legal que hace que nosotros sepamos por dónde debe ir nuestro trabajo. Esta normativa cada año va teniendo ciertas modificaciones. Este año, por ejemplo, en la página del Ministerio de Educación salió la 01/22, que nos habla y se menciona los elementos y las reglas del juego, se las plantea claramente, ¿no? Entre estas normas, por decirles algo, sabemos bien, no se permite el uso o el pedido de textos educativos diferentes a los que da el ministerio. Se explica y está normado eso, así como el tratamiento que se debe a dar los estudiantes. O sea, tenemos un techo legal del que no podemos desenmarcarnos. Y esta resolución ministerial, la 01, no habla solo de educación regular, sino también de educación alternativa, especial, superior, etcétera, ¿no? Para todos los subsistemas, EPA, ESA, ETA, etcétera. Entonces, existe esto que de lo que no podemos desenmarcarnos, no es nuestro techo. Y debe reflejarse de alguna manera dentro de la planificación. Y justamente este año, repito, en esta normativa se menciona, tal vez algunos ya tuvieron la oportunidad de leerla y bueno, tal vez en otros casos no del todo, pero comentarles de que se menciona, por ejemplo, lo que se debe trabajar este año, la violencia, lucha contra la violencia y la despatriarcalización. Y entonces, de alguna manera, esto debe estar reflejado dentro del plan. Bien, además de que tanto la normativa como el contexto van a tener un fruto, que es el PSP, ¿no? El Proyecto Sociocomunitario y Productivo, sobre el que todas las actividades de alguna manera apuntan al logro de los objetivos que se plantean en el PSP. Bien, otro elemento que debemos tomar en cuenta, otro aspecto que se debe tomar en cuenta a la hora de elaborar un plan de desarrollo curricular es el acompañamiento que vamos a realizarlo. En el caso de esta educación virtual, debemos ver qué instrumentos pueden ser utilizados para la realización de este acompañamiento y hacer el seguimiento al avance, a la cantidad de contenidos, al grado de asimilación que tienen los estudiantes para con cada uno de los contenidos que se desarrollan. Y por último, también se debe visualizar en la planificación cómo se va a realizar la evaluación, la valoración de estos contenidos. En este caso, también existe una norma completa sobre lo que es la evaluación, ¿no? Y los tres momentos, diremos así, que se tiene desde la evaluación diagnóstica, que seguramente la mayoría de los maestros, de los colegas que ahora todavía la está realizando, y casi todo este mes un poco vamos a enfocarnos en un diagnóstico y en una nivelación, ¿no? Porque el diagnóstico nos da el punto de partida para la elaboración, para saber cómo vamos a ir trabajando, qué cosas cuáles son las dificultades, deficiencias que se tuvo con relación a la gestión pasada en cuestión en el ámbito académico, lógicamente pedagógico, didáctico, y cómo abordar para esta nueva gestión para tratar de ir eliminando. Luego tenemos también la evaluación de proceso, que es otro momento que se lo hace constantemente, continuamente, durante el desarrollo de las sesiones. Recordemos que para cuando se tenía la modalidad
presencial. Esto era un poco más práctico, ya estaba muy inmerso en nosotros cuando al desarrollar un determinado contenido frente a los estudiantes, usando cualquier recurso, ¿no? Videos, láminas, el hecho de usar simplemente la pizarra como recurso, perfectamente válido. Hacíamos la consulta. A ver, Juancito, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en ¿usted qué piensa de esto? ¿O usted cómo resuelve? Pase a la pizarra. Nos daba a nosotros el pie para saber dónde estaba bien, dónde estaba mal, ¿no? Y también, bueno, tiene un último momento, la evaluación ya del producto, donde generalmente a través de una evaluación escrita, una prueba objetiva, llamábamos así, se van realizando, y esta prueba no es solamente para asignar un puntaje y un valor a nuestros estudiantes, ¿no? Si tenemos, por decirle, las 4 operaciones fundamentales básicas, aritméticas, de adición, sustracción, multiplicación, división, voy a poner como ejemplo de fracciones. Les doy un examen. La mayoría de mis estudiantes responde bien a la adición y a la sustracción. En la multiplicación, la mayoría se equivoca y en la división lo hacen muy bien. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ellos no han entendido? Si la mayoría se equivoca en la multiplicación, significa que yo no he explicado claramente como maestro. Entonces, la evaluación también me sirve a mí como maestro. Y tendré que hacer que, bueno, retomar en algún momento, antes de avanzar al siguiente contenido, fortalecer, reforzar nuevamente ese contenido de la multiplicación de fracciones. Lo pongo como ejemplo. ¿Ya? Por eso es importante tomar en cuenta estos 4 aspectos a la hora de realizar nuestra planificación. Con más detalle, lógicamente, dentro del módulo se encuentra explicado el contexto y desde dónde va partiendo. Tenemos un elemento macro, que es el currículum base, del que tampoco nos podemos desenmarcar, independientemente si estamos en una unidad educativa pública, estatal o una privada. No podemos inventarnos nuevos contenidos y dar a un criterio totalmente diferente. No, existe un currículum base. Ese es, como su nombre dice, base. Sobre eso ya está, bueno, hay un currículum ya diversificado, regionalizado, que ya son, que ya van cambiando en función a la región, respondiendo ya a diferentes particularidades en la que se encuentra geográficamente ubicada nuestra unidad educativa. No existen currículum de la nación quechua, de la nación aymara, de todas las naciones. Entonces, no podemos desembarcarnos, ¿no? Tenemos algo macro, va llegando cada vez más hasta llegar al PCP. Entonces, ¿cómo se conforma el PCP? Bueno, también ya se ha visto que se hace a través de una reunión donde debe participar toda la comunidad educativa y teniendo en cuenta un fundamento que es según nuestra 070, todo debe apuntar al vivir bien, con todo lo que esto implica. Cuando llegó esta ley educativa, la 070, en la que estamos trabajando actualmente, tenía un conjunto de paradigmas, un conjunto de lineamientos que nos daban los márgenes en los cuales podíamos nosotros movernos, ¿no? Bueno, todo eso se está explicando. Bueno, y aquí se habla también nuevamente del PCP y cómo vamos organizando nuestro trabajo. Obviamente, primero elaborando, en el caso de educación regular, el plan anual trimestralizado, el PAT, ¿no? Con todos los contenidos que se trabajan, que generalmente es una recopilación del currículum base más el currículum regionalizado y al que podemos incorporar algunas acciones del proyecto socioproductivo. Entonces, si vemos un poquito,
también se incorporan a esto los ejes articuladores, que también ya los hemos trabajado, y bueno, seguramente todo el mundo ya, de alguna manera ya nos han estado bombardeando, trabajando desde nuestra formación en las SFEMs, en muchos casos, o a lo largo ya de nuestro trabajo en aula, ¿no? Entonces, el plan de desarrollo curricular, el plan, es el resultado del currículum base, diversificado, regionalizado y del PCP. Todo esto se debe visualizar dentro de lo que es el plan de desarrollo curricular o el plan de aula taller. Ahora, ¿qué elementos curriculares conforman el plan? Independientemente de la parrilla que pueda estar organizada de una u otra manera, que muchas veces las comisiones pedagógicas toman un papel fundamental en esta parte para optimizar la parrilla. Los elementos que no pueden desenmarcarse, que no pueden estar ausentes, que sí o sí deben estar, es el objetivo holístico. Es decir, el objetivo, la meta general, ¿sí? Del plan de desarrollo curricular, que toma en cuenta en este objetivo holístico, vamos a visualizar la temática orientadora, los programas que se estudian, actividades del PCP. Otro elemento curricular del que no podemos desenmarcarnos es los contenidos y los ejes articuladores que se encuentran, repito nuevamente, están ya mencionados en el currículum base. Las orientaciones metodológicas, como elemento curricular también del plan, que enfocan o son el conjunto de acciones desde la misma forma de escritura, de redacción, ¿no? Y están enfocados a desarrollar 4 dimensiones del individuo. Estas dimensiones son la dimensión del ser, la dimensión del saber, la dimensión del hacer y la dimensión del decidir, que cada una tiene sus propias características, desde luego que sí. Pero estas 4 dimensiones forman al individuo, por eso se busca y responden necesariamente al objetivo holístico. Por eso es un objetivo holístico, ¿no? Porque desarrolla a plenitud el estudiante. No es solo el saber. Antiguamente sí se trabajaba básicamente solo en el saber y muchos de nosotros somos de esa escuela todavía donde lo único que importaba era, bueno, tener un buen cuaderno y tener el examen bien resuelto, ¿no? Del mismo modo, estos en las orientaciones metodológicas se deben ver y articular los 4 momentos metodológicos. Vale decir, la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Que para la modalidad virtual puede ir invirtiendo, cambiando de alguna manera el orden, desde luego que sí. En función a la metodología que se desee utilizar, pero estos 4 momentos deben estar presentes. Y aquí se debe ver cuál sería la técnica más adecuada para la modalidad de trabajo en la cual se va a trabajar. Se tiene también lo de los materiales, que si bien es cierto en muchas unidades educativas, ya en reuniones, en el consejo inicial de maestros que se tiene a principio de gestión, se determina que ya no hay esta división de analógico, producción de la vida, producción de conocimiento, etcétera. Aún no está, bueno, tenemos un marco legal, ¿no? Y en la 070 todavía está así. Y aquí es importante mencionar, ¿no? Que el maestro tiene una gran virtud. Casi cualquier objeto lo puede convertir en un elemento para la enseñanza, de manera analógica o de la vida, dependiendo del enfoque que quiera darle. Es una de las grandes virtudes que se tiene como maestro, ¿no? Podemos agarrar un lápiz y utilizarlo para explicar la matemática, la química, la biología, etcétera, ¿no? Entonces esto de los materiales ahora toma un
una connotación un poquito diferente, porque existen un tipo de recursos y materiales que en educación presencial no los habíamos estado viendo, como por ejemplo los ebooks o los libros electrónicos. Mencionamos algo que acabamos de trabajarlo, el editor de libros multimedia, como ejemplo, nada más, que en la modalidad presencial no existía, que no se estaba usando. Y esto de los recursos y materiales actualmente ha cambiado y ha sido donde un poco se nos ha alborotado todo y desordenado todo. Porque hace un par de años, bueno, 3 años ya podríamos decirlo, no dos, hace 2 años estamos con esta situación de la cuarentena y del COVID y todo eso, pero hace unos 3 años o 4 años era casi iluso pensar que alguien esté hablando de Classroom. ¿Qué es eso? Moodle, ¿qué es eso? Ni siquiera sé cómo se pronuncia. Entre maestros, obvio que había un desconocimiento de esos términos. Por Zoom, clases sincrónicas, asincrónicas. Un poco podríamos tener cierta idea, pero hablar de, de Microsoft Teams, usar eso, yo como maestro, no, yo uso en clase un blog, usar Chamilo, Claroline, o sea, un montón de términos, recursos que se han incorporado actualmente que antes no los usábamos. Antes era imposible decir, ya chicos, nos vemos, les voy a mandar el enlace. O sea, ¿de qué está hablando? El link, habilitar salas de espera, usar pantallas compartidas. En cambio, ahora es parte de una cotidianidad en la que estamos y que como maestros debemos usarlas y adecuarlas también al plan, ¿no? Entonces, en estos los materiales van a existir algunas modificaciones con relación al plan de desarrollo curricular tradicional que se hacía para la modalidad presencial. Que, repito, esta modalidad presencial que ha estado durante, bueno, todo nuestro trabajo desde que hemos salido para la gran mayoría, pero pocos han salido ya directamente para la modalidad virtual que nos ha agarrado, bueno, por culpa de una situación externa, ¿no? De medio de, nos agarró en curva, nos sacó de nuestra zona de confort y eso ha sido lo que ha generado, eh, creo que inclusive con varios colegas comentando nada más, hasta la clausura de un año, de una gestión educativa, porque no se tenía, los papás no estaban de acuerdo en presenciales, no estaban de acuerdo en virtuales, los maestros no estaban de acuerdo en presenciales, no estaban de acuerdo en virtual, los estudiantes. Entonces, ¿por qué? Porque la modalidad virtual nadie la estaba manejando o muy pocos estaban manejando. Entonces fue una negativa tras negativa tras negativa. No sé si el gobierno se rindió, no sé qué pasó, pero acabamos clausurando una gestión educativa con el perjuicio que eso conlleva para los estudiantes, ¿no? Y durante esa gestión, no sé si les pasó, pero hubo un bombardeo de cursos, de cómo utilizar Classroom, de cómo utilizar Zoom, de cómo utilizar muchos de los elementos que hemos estado trabajándolos ahora a lo largo de este diplomado. ¿Ya? Y es lógico, cuando una persona, un profesional, le sacan de su área de confort, se siente un poco intimidado y eso nos pasó a todos. Hemos empezado a usar inadecuadamente ciertas herramientas como el WhatsApp, que queríamos mandar tareas y recoger todo desde el WhatsApp. En menos de una semana, semana y media, ya el celular estaba lleno de trabajos y todo. Pocos manejaban el Drive. O sea, empezamos a tener menos los estudiantes, entonces fue un caos total. Y recién estamos, me animaría a decir, acomodándonos. Y aún así, en muchas unidades educativas están muchos renuentes a usar eh, nuevos recursos, nuevos materiales. Los poderes como intangibles, que como buscamos una formación holística de individuos para la sociedad, debe tener la característica de transformador, porque la educación es transformadora. Bueno, y a continuación tenemos un ejemplo nada más de un plan de desarrollo curricular para educación regular. Y aquí una aclaración.
Si bien es cierto, este plan es elegir que es pero al momento de elaborar el módulo se trabajó con varios directores, parrillas que utilizaban, y una gran mayoría coincidía más o menos en esta parrilla, donde en un primer espacio se tienen los datos referenciales, que son genéricos, donde se incorpora los datos de la unidad educativa, el año de escolaridad, el campo, el área, el trimestre, los periodos que se trabajan para el trimestre, las fechas de inicio y de finalización y la modalidad, que también esta partecita seguramente antes no existía. El resto se va manteniendo, la temática orientadora, también que en muchos casos se acomoda, se adapta en base a lo que se tiene en el currículum base. El proyecto sociocomunitario productivo que para esta gestión debe incorporar algo de la violencia de la lucha de la violencia contra la mujer o la despatriarcalización, o mejor si es I en vez de O, ¿no? El objetivo holístico que de alguna manera también se lo redacta para para incorporar los contenidos a desarrollar y también algo del proyecto, las acciones del proyecto sociocomunitario productivo. Miren, aquí se habla de violencia familiar y que va con relación al proyecto sociocomunitario productivo. Los contenidos, que básicamente es el extracto del plan, perdón, del currículum base, del currículum regionalizado y diversificado, que se los van a incorporar. Una vez hecho eso, se arma ya las actividades metodológicas para los 4 momentos, tomando en cuenta la práctica, teoría, valoración y producción, donde se incorporan necesariamente, si se dan cuenta, algunos elementos, a ver, por decirles, para la producción, fíjense, están Classroom, pizarras interactivas, ¿no? Y en los recursos, ahora sí, materiales y recursos. Se incorporan computadoras, celulares, tabletas, la plataforma educativa Moodle y, bueno, aquí ya está el enlace. Herramientas digitales, pizarras interactivas, ¿cuál se va a usar? Existe un conjunto bastante amplio desde Point of Fix, que es una muy sencillita práctica, hasta las de la Interwrite, que son muy avanzadas, muy complicadas, con estructuras mucho más complejas de ser trabajadas, ¿no? Pero que vale la pena hacer la prueba. Videoconferencias a través de el Zoom. O sea, esto no existía. Y estos son los elementos que a partir de ahora se deben ir incorporando. Lo propio para la producción de conocimientos, existe un conjunto de recursos, como por ejemplo nada más, aquí está. Para la producción de conocimientos existen materiales de elaboración propia en Microsoft Office, equivalente, por ejemplo, al primer trabajo que presentaron en el módulo 1, la cartilla. Creo que era una cartilla educativa, si mal no recuerdo, que se debería haber trabajado y presentado en el módulo 1. Que lo tengo y aquí ya compartido el enlace para que se pueda visualizar. Simuladores de fracciones elaborados, por ejemplo, en el editor de libros multimedia. Videos tutoriales de YouTube. Dentro de materiales análogos están los clásicos textos, Baldor, por ejemplo, mencionado como un clásico, me animaría a decir, los cuadernos, estuches geométricos ahora virtuales como el GeoEnso, para el área de matemáticas, lápices de color, etc. Del mismo modo, se van incorporando algunos elementos en los criterios de evaluación, que se pide que por lo menos sea uno, ahora si hay más de uno, adelante. Miren que hay un cambio porque se respeta las normas establecidas en las clases de videoconferencia y la presentación de trabajos en plataformas educativas. Intervienen ya nuevos términos, por decirles, el muro de Padlet, la pizarra de Jamboard, que no la mencioné, lo mismo que OpenBoard, son pizarras interactivas virtuales que las podemos utilizar.
Y vuelven a estar presentes también algunos que eran de los momentos presenciales. Por ejemplo, analiza y resuelve problemas de la vida cotidiana aplicando los números racionales. Bien, esos son entonces algunos elementos que tal vez un poquito han ido variando, ¿no? Que se deben incorporar ahora para esta modalidad virtual. Los productos y la bibliografía seguramente se van a mantener el producto, y dentro de la bibliografía también ya vienen tutoriales de YouTube, documentos de videotutoriales y las plataformas educativas, ¿no? Del mismo modo, y aquí las firmas, para concluir, vamos a hablar del plan de aula taller, que es para educación eh, alternativa y especial. ¿Por qué se está teniendo también esto? Debemos entender de que este diplomado está dirigido a maestros, pero no solo a maestros de regular. Existen 3 subsistemas de educación. Existen maestros de regular, de alternativa, de especial y de superior. Entonces, también se presenta, y esto al igual que el anterior, como se hizo con varios directores, la elaboración de estas parrillas, más o menos son los mismos elementos, pero los de alternativa creo que manejan para optimizarlo un poco de esta manera. Es lo que yo vi. Y eso es lo que se trabajó durante la elaboración del módulo, ¿no? Lo mismo, los datos generales, donde está el centro, el módulo, la duración de 2 semanas, en este caso, el nivel técnico básico, el semestre, porque no vienen de otra manera que, y las fechas de inicio y finalización. Fíjense que de la misma manera existe un proyecto sociocomunitario productivo, un tema generador, objetivo holístico, los contenidos, la metodología, y nuevamente en metodología viene la práctica, la teoría, la valoración y la producción, hasta aquí abajo. Los recursos, que en este caso, fíjense, por el tipo de enlace que se puede observar, es un archivo que está en el Drive y está compartido. Es una página de internet y algunos que vienen de la vida, ¿no? Equipos de cocina, insumos recetarios, etc. El tiempo y, bueno, los responsables. Y al finalizar, también vamos a observar que se tiene la evaluación o la valoración y de las 4 dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Ahora, esto debemos enganchar con lo que va a ser el producto del módulo. ¿Sí? Entonces, estos recursos, fíjense que aquí en recursos está, pero también en metodología puede existir. Por ejemplo, la valoración a través de un formulario. Aquí está, formulario de Google, que seguramente me va a redireccionar. O una guía de trabajo, es otro tipo. Entonces, estos recursos, estos enlaces, estos links, pueden estar dentro de los momentos metodológicos o dentro de los recursos. Eso depende de cada uno de los maestros y cómo lo va a ir, cómo lo va trabajando. Para hacer una comparación, fíjense de la metodología que aquí se tiene, práctica, teoría, valoración, producción en ambos, vamos a comparar con lo que tenemos, ay, perdón, creo que se me cerró, dentro de lo que es la UP. Sí, a ver si están los 4 momentos también metodológicos y de qué manera están. A ver, ingresamos entonces a nuestro espacio en la Universidad Pedagógica, que es un ejemplo del que lo tienen, que todos pueden acceder. ¿Y qué características tiene? Creo que un poco la metodología es de aula invertida. Por lo tanto, veamos. Aquí, semana 1. Aquí está, orientaciones didácticas. Esto es la teoría. No empieza por la práctica, empieza por la teoría. Textos de apoyo, teoría. Teoría.
actividad sincrónica, la práctica. Porque aquí de manera práctica demostramos o hacemos ejercicios sobre el uso de, ya sea plataforma, ya sea del editor de libros, de una herramienta de autor, de cómo usar Canva, cómo usar Powtoon, cómo usar Soundforce, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la parte práctica. Luego tenemos la producción, es decir, las tareas. Aquí tenemos dos, la aplicación de los instrumentos para el PAP y la tarea. Y por último tenemos la evaluación, que sería la valoración. ¿No ve? Entonces, ¿por qué? Porque aquí se está usando aula invertida. Entonces, en aula invertida, ¿qué ocurre? Primero ponemos la teoría. Una vez que se tiene la lectura de la teoría, recién entramos a la práctica. Y ahora puede ir alternado esto, ¿no? La producción y la valoración, o la valoración y la producción, no hay problema. Pero aquí, en la plataforma, está en estos momentos. Entonces, semana 3, pasamos a la semana 4. Fíjense, voy a entrar a la segunda parte, que cómo vamos a hacer ya el trabajo final de todo del módulo, que no es tampoco muy pesado, y les quiero decir que pueden hacerlo casi ya simultáneamente, porque eso es lo que se va a presentar en esta cuarta semana, ¿no? A ver, primero, la selección del año de escolaridad, el contenido, según el currículum base y el plan anual trimestralizado, o el plan anual semestralizado en caso de educación alternativa. Ya, entonces, esta parte se define, ¿no? Primer año, de segundo año, tercer año, de primaria, de secundaria. El contenido según el área, obviamente, matemática, lenguaje, ciencias sociales, artes plásticas, música, etcétera, idiomas, ¿no? Entonces, una vez que ya se tenga eso, elaborar una guía sobre la creación y estructuración dentro de plataforma. Dentro de la plataforma, entonces, debo crear una guía. ¿Qué es una guía? Bueno, una guía es un conjunto de pasos que se siguen para realizar algo, ¿no? Cuando compramos nosotros casi cualquier cosita nos viene con una guía. No compramos una ducha y ahí viene guía de instalación, o sea, cómo se instala. ¿No? Entonces, con esto tiene hasta un dibujito, ¿no? Compramos qué sé yo, una impresora y tenemos guía también. Compramos un televisor, guía de armado, guía de programación, compramos una calculadora y nos viene la guía de usuario. Entonces, una guía solo son un conjunto de pasos que se deben seguir. ¿Ya? Ahora, sobre la creación no es problema. La estructuración, pero, ¿cómo vamos a estructurar? ¿En base a qué? Si voy a estructurar para una modalidad, por si acaso, para la modalidad virtual, yo sé que muchos colegas pueden decir, pero, a ver, René, nosotros ya estamos en presencial. Respeto eso, pero debo informarles que el diplomado como tal está apuntando a una educación, pues, virtual, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la modalidad virtual tal vez no es que desaparezca, pero deje de ser la modalidad usada, en muchos casos sí se va a mantener. Porque no sé si les ha pasado que cuando, por ejemplo, en la presencial hay tarea, siempre viene un estudiante, profe, la tarea, muy bien, vamos a revisar, empezamos. Mientras revisas la tarea de algunos estudiantes, otros están haciendo otras cosas, incluso otras materias, otras áreas, perdón, ¿no? Sin problema, o están jugando o están haciendo desorden. Entonces, ya a ver ustedes, basta, tenemos que estar con eso constantemente, ¿no? Por un lado. Por otro, terminas y has pasado al menos siendo rápido, unos 25 a 30 minutos de tu clase, casi un periodo. Que si bien es cierto, claro que sí te sirve también para darte cuenta que la mayoría ha fallado en un determinado grupo de ejercicios o en una resolución que, bueno, dices,
para tus adentros, bueno, esto voy a reforzarles un poquito más antes de entrar al nuevo tema, al nuevo contenido, desarrollar. Esto puede, de alguna manera, en muchos casos se va a mantener porque hay que ser prácticos y va a decir, bueno, la tarea por favor la suben a plataforma, les voy a dar la tarea, lo suben a plataforma hasta el día lunes y ya está. Y si nos dedicamos, nos vamos a centrar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo a la resolución, al avance, al desarrollo de un determinado contenido, el que nos toque trabajar. En muchos casos, existen maestros que trabajan en sector público y sector privado. Los del privado van a mantener seguramente algún tipo de plataforma, entonces tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Ya, entonces, lo que tenemos que hacer es elaborar la guía sobre la creación y estructuración dentro de plataforma Moodle, tomando en cuenta estos elementos. Los objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos? Si nos fijamos bien, aquí al principio, un poco, la UP también ya nos da, ¿no ve? Estimados participantes del diplomado, tantos, bienvenidos. Aquí encontrarás, aquí está un poco el objetivo. ¿No ve? ¿Qué es lo que se pretende hacer? ¿Qué hay aquí? ¿No? Entonces ya estaría, tienen que poner un aviso, puede ser una etiqueta, nada más hemos visto cómo se trabajan con etiquetas, con todo lo demás, una etiqueta explicando eso. Y lo más importante, tomar en cuenta los recursos a usarse. Estos recursos van a estar enganchados con esto del plan. Vayamos al regular, ¿listo? Aquí en el plan, miren, está, por ejemplo, en vez de que esté este enlace, el Drive, en vez de que esté aquí el enlace, aquí va a estar el documento. ¿Sí? Veamos esto nuevamente como ejemplo. Recordemos, a ver, vamos a hacer una comparación nuevamente con cuando estábamos en modalidades presenciales, ¿ya? Yo ponía en mi plan de desarrollo curricular el día, qué sé yo, el día jueves o el viernes, el día que iba a pasar, vamos a salir con los estudiantes a la plazuela que está frente al colegio para hacer sistemas de medidas. Vamos a usar flexo, vamos a usar medidas también analógicas y antiguas, como el codo, el pie, la pulgada, etcétera, ¿no? Para tener sistemas de medidas. ¿Listo? Si eso yo ponía en mi plan y le presentaba al director, lo lógico era que llegado el momento, yo le diga, director, estoy saliendo con los chicos, con los jóvenes, con las señoritas, a la plazuela del frente, a hacer mediciones. No me diga, ¿pero por qué? ¿De qué? No, está en el plan. Entonces, si está en el plan, debemos hacerlo. Entonces, si aquí está en el plan que vamos a poner un material de elaboración propia en el Drive, tiene que estar aquí. Aquí está. De tal forma que cuando haga clic aquí, se vea ese documento, ¿no? Por ejemplo, aquí el PET, un simulador de fracciones del PET. Si lo pongo en el plan, lo debo colocar también aquí, ¿no? Como un recurso también. Entonces, a eso hace referencia. Entonces, en el documento de Word que van a elaborar, debe estar eso, ¿no? Los recursos que se van a usar. ¿Ya? Estos recursos, ya sabemos que los podemos crear o directamente vincular o relacionar, hemos hecho hasta embebidos, entonces esos recursos van a incorporarse dentro de lo que tendrían que hacer el armado de la estructuración de una plataforma. ¿Ya? Y por último, considerar los medios de comunicación más asertivos para los momentos sincrónicos y asincrónicos. Es decir, van a incorporar también ahí los enlaces para las sesiones o el foro para asincrónico.
¿no? Si es sincrónico, bueno, un Jitsi, un Zoom, un Meet. Si es asincrónico, bueno, puede ser un foro, un blog, una web, no hay problema, ¿no? Existen recursos para eso. Entonces, cuando hagan la guía, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, y aquí está cómo se va a trabajar, no es problema eso. Cuando se haga la guía, van a ir anotando los pasos que van siguiendo o que un maestro debe seguir para crear y estructurar un contenido. ¿Ya? Entonces, está ligado a esto, al plan. Si está en el plan, debe estar también en plataforma. A ver, si vamos a intentar hacerlo un poquito de manera más práctica, esto, no me acuerdo cuál era el código para el 99, para el grupo 99 que teníamos de 1000 aulas. Creo que dice que es en Moodle, ¿no? Creo que dice. Sí, de una plataforma Moodle. ¿Por qué estamos tomando Moodle y otros? Pero yo trabajo en Microsoft Teams. No podemos desenmarcarnos de lo que es nuestra cabeza, ¿no? Nuestra cabeza es el ministerio. Y el ministerio ha dado una plataforma. Entonces estaríamos un poco en contradicción al ser una unidad de formación pública, el que decirles háganlo en Classroom. Como que no. ¿No ve? Creo que era antes de esto, pero a ver si no. Aquí vamos a buscar en 1000 aulas. Y que me lo busque solo eso. Un momentito. Esa creo que es del... no, este es de ayer. Grupo 48. Bueno, y aquí tengo un matemáticas. A ver si no lo he cambiado esto ya. Vamos a ingresar a esto. Es otro ejemplo que estábamos honestamente creando, pero ya hemos visto cómo crearlo. Una vez que accedemos. Ojalá no se haya hecho modificaciones y ya, listo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que estar en la guía? Entonces, pueden hacer una captura de pantalla indicando que una vez que se ingresa, se va primero al inicio del sitio. Se crea un nuevo curso. Se anota el nombre. Entonces, esto lo voy redactando, porque es una guía. ¿Cómo se va a hacer? Aquí pongo primero de secundaria C. Primero de secundaria C, el nombre abreviado 1C. Guardamos. Voy a volver y guardar y mostrar lo que ha sido mejor. Aquí está. Y una vez, eso lo vamos redactando, ¿no? Se hace clic aquí, se hace clic allá, se hace clic así. Luego, ¿qué se hace? Se habilita, se hace clic en activar edición. En los avisos se puede añadir una actividad o un recurso donde va a estar la presentación. No, pero una actividad o un recurso, se selecciona la opción de etiqueta. En el texto de etiqueta, en el campo correspondiente al texto de etiqueta, se escribe el objetivo. Objetivo del curso.
se pone guardar cambios. Esto es hacer la guía. O sea, el conjunto de pasos que se deben seguir para armar. En el tema 1 se pone clic, se hace clic en el lápiz y se pone el tema. Números enteros. Se añaden actividades y como voy a usar, y aquí van explicando, ¿no? Como voy a usar aula invertida, voy a anotar primero un archivo. ¿Y cuál va a ser ese archivo? Este archivo. El que lo he subido a mi Drive. Y el que está en la planificación. Listo. Entonces aquí está, por ejemplo, la teoría. Aquí va a estar el archivo que ustedes han decidido, que por ahora voy a poner un archivo pequeñito. Guardamos, regresando al curso. Se guarda y se regresa al curso. Posterior a eso, ¿qué se debe hacer? Si he hecho la teoría, ahora me falta hacer la práctica. ¿Cómo voy a hacer la práctica? Puedo usar un simulador de números enteros. ¿Desde dónde? Del PET. Ya sé cómo hacer eso. Lo puedo poner como embebido, no hay problema. Entonces, la guía consiste en describir los pasos que se van haciendo, que como maestro voy haciendo para estructurar en esta plataforma un contenido de los números enteros. Se pone la teoría, luego se hace clic en añadir un recurso, se pone etiqueta, se pone aquí un simulador de fracciones o un libro en Edelim. Aquí viene el simulador de fracciones que puede estar embebido. Que ya sabemos lo que es estar embebido. Que sabemos lo que es, ¿no ves? Regresando al curso. ¿Cuáles son los otros dos? Los dos que nos faltan, los dos elementos que nos faltan. Ya tengo la teoría, la práctica, me falta la producción y la valoración. ¿Cuál quieren que vaya primero? Definan ustedes en función a su contexto, a la metodología que se está usando, como es aula invertida, podría usar un examen y luego hacer la tarea. Pero con eso ya tendría por lo menos uno para cada una de las actividades que están planteadas aquí. Uno para la teoría, una para la valoración y, bueno, en el examen, ver cómo voy a valorar la dimensión del ser, saber hacer y decir. Además de que, aunque no lo hemos mencionado, podríamos añadir para nuestra educación, para nuestros momentos sincrónicos y asincrónicos, puedo poner un foro, que no habría problema, continuo, constante, o una URL para indicar qué momento va a ser nuestra reunión de Zoom, ¿no? Para el momento asincrónico. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Se debe ir armando esta guía. Esta parte, ¿está claro cómo va a ser el producto final? Creo que indica el número de páginas. A ver. Bueno, va un PDF, eso no es problema. Un mínimo de 5 páginas. ¿Por qué? Porque van a haber seguramente varias capturas de pantalla indicando que se hace clic aquí, se hace clic allá. Por ejemplo, cuando se tenga que hacer esto, pueden usar el recorte de pantallas, no hay problema. Una herramienta muy útil. Herramientas de recorte. ¿Qué es lo que me permite hacer estas herramientas de recorte? Bueno, sacar un fragmento de la pantalla para poder usarla. Nuevo. Me pongo oscuro, tengo esto. Y aquí ya puedo usar el lápiz rojo, ¿sí?
para indicar, por ejemplo, ¿no? Que voy a usar etiqueta, entonces. Etiqueta, y lo único que hago es copiar, y en el documento de Word que quiero hacer, en el vacío voy a poner pegar. Puedo cambiar un poco el tamaño. Redactar ya sea al lado o abajo o arriba, ¿no? Seleccionar la opción de etiqueta para colocar el objetivo. Ya, entonces, después de etiqueta, ¿qué se hace? Entonces, cuestión de ir sacando capturas de pantalla. Pero tiene que estar, sí, un poco enganchado con la forma en que ustedes van a hacer su planificación. La planificación y la estructuración de la plataforma van contigo. Por ejemplo, en vez de poner esto, aquí dice, ¿no? Video tutorial de esto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Copiar, y en plataforma voy a usar URL. Aquí tengo que pegar eso. Y esto era sobre fracciones, ¿no? Las fracciones. Entonces, estoy poniendo aquí lo que estaba poniendo aquí. Entonces, sí, ya empieza a tener un poco más de sentido mi planificación, porque se está viendo cómo va a estar también acá. Entonces, mi planificación y la forma en que voy a planificar y la forma en que estoy estructurando mi plataforma responden a lo mismo. Esa parte, por favor, ¿se entiende? Quiero preguntarles para que no nos vayamos por otro norte. Si esa parte hemos entendido, entonces no va a haber problema. Licen, buenas Mande. noches, Licen. Buenas noches, Mercedes. Licen, entonces tenemos que elaborar nuestra guía de Moodle Sí, unido con nuestra planificación. mejor si lo haces unido para que así hagas un solo trabajo y no dupliques trabajo. Ya, Licen. A ver, si en tu planificación estás poniendo esto, Sí, igual tiene que entonces haber en la plataforma. tiene que estar en la plataforma. Eso es para, ahora, si deseas, puedes hacer una planificación para un curso diferente y tu Moodle para otro curso diferente, pero sería hacer doble trabajo. Creo que si haces bien, ahora que ya sabes qué es lo que hay que hacer, puedes, en un lenguaje muy coloquial, matar dos pájaros de un tiro, ¿no ve? Sí, Está aquí y está allá, entonces se engancha. Todos tus trabajos, todos tus recursos que estás mencionando aquí, además de que estás confirmando de que va a ser, de que es funcional para qué, para la educación virtual. Y educación virtual está necesariamente ligado a lo que es plataformas, ¿no? Entonces, eh, todo sí está armándose y ahora tenemos un solo norte. Tu planificación apunta hacia la modalidad virtual. El armado, aquí, ¿cómo estoy armando? También responde, en este caso, ¿a qué? A lo a la mismo. planificación igual. Exacto, a la misma planificación. Ya, Licen, gracias. Entendido. Perfecto, entonces aquí haces la guía. O sea, ¿cómo voy a armar y por qué lo voy a armar, no? Estoy poniendo porque es aula invertida, voy a usar primero la teoría de un documento que en la planificación se está mencionando, que está el Drive, y aquí está el documento. Luego paso y luego voy a hacer todo lo que tienes que hacer, ¿no? Tus momentos sincrónico, asincrónico, etcétera. Perdón, aquí están. Y eso es lo que hay que hacer. Muchos no están entendiendo muy bien esta partecita. ¿Ya? De acuerdo al año de formación. Obviamente para primaria es más o menos un estilacho, para secundaria va a ser otro.
Si es regular es 1, si es especial o alternativa, es un poquito, hay ciertas variaciones, ¿no? Aquí lo que sí va a estar es los recursos que se van a usar. Si está en tu planificación, tendría que estar también en tu plataforma. Eso siempre nos han dicho nuestros directores, ¿no ve? Si planificas algo con, qué sé yo, con sillas, pues tienes que hacerlo con sillas, ¿no? Si estás planificando, tienes que ejecutarlo. Y si estás planificando ciertos recursos para la web, pues mostrarlos en la web. Y la plataforma Moodle va a estar, entonces, sí o sí, acorde a mi planificación. Ahora sí, espero de verdad que esté claro esto. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Alguna duda, consulta sobre lo que tenemos que hacer? Si está claro lo que tenemos que hacer, entonces no va a haber más problemas y nos va a ir bien. De verdad, espero que nos vaya muy bien. Bueno, entonces, para esta semana que viene, hay que trabajar esas dos cositas. El plan de desarrollo curricular, si es que son de regular, y si son de alternativa, bueno, el plan de aula taller. En el caso de que exista de educación especial, bueno, los que trabajamos en educación especial sabemos que dentro de cada plan se hace se aplica un aditamento especial que son las adaptaciones curriculares. También lo deben hacer y también se debe visualizar en plataforma esa adaptación curricular. Entonces, los recursos que voy a poner en el plan no van a ser tan inventados, no van a responder a algo real que se va a ver en el plan, que se va a ver, perdón, en plataforma. Y la guía te va a servir o va a servir a otros maestros para que sepan cómo se debe ir haciendo. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda que pueda existir? Licen, Licen, buenas noches. Mercedes, adelante. buenas noches, Licen. Licen, sobre el PAF. Ah, el PAF. Miren, el PAF Licen, está... la conclusión, Licen, la conclusión es algo general que tenemos que hacer. Las conclusiones. No, a Sí. ver, aquí tengo un poquito del PAF. Aquí está, un segundito. No, es esta. Es esta. Ay, perdón, no lo están viendo, ¿no? Perdón, perdón. Aquí está. Esta es, ¿no? Semana 3, orientaciones didácticas para el PAF. A ver, ¿qué es lo que se tiene que hacer dentro del PAF? Bueno, lo que han hecho primero ha sido la transcripción, la categorización, ¿no ve? Ahora, lo que se va a hacer es ordenar las categorías, redactar los párrafos y redactar las conclusiones. A ver, en las categorías no es muy recomendable que si ustedes han logrado obtener, voy a poner 5 categorías o 6 categorías, no les aconsejo que usen toditas. Y esto se debe a que en algunos casos no se tiene todavía mucho material, ¿ya? Voy a poner ejemplo. Alguien ha usado el tema de el YouTube como recurso pedagógico, ¿vale? ¿Ya? Y ¿qué han dicho, por ejemplo, los estudiantes? Bien. ¿Qué han dicho los papás? No entiendo. Los profesores, bien. Perdón, pero con 2 bien y un no entiendo, ¿cómo puedo armar o hacer una buena redacción, no? Otra cosa es que los estudiantes hayan dicho, por eso, si no hay recursos, no lo utilicen mucho. ¿Ya? Prioricen los que tienen buena cantidad de recursos en base a la recopilación de la información que se tuvo, en base a su cuestionario, suponiendo a su entrevista. Si los estudiantes han dicho, no, nos agrada manejar YouTube, tengo mi canal de YouTube, es que nos ponemos como grupo, nos ponemos como seguidores. Los papás dicen,
Por otro lado, que sí, que les agrada mucho porque ven a sus hijos con el celular dándole otra función diferente a estar con sus juegos, con su Free Fire y todo eso. Los veo a mis hijos con mucho interés, comparten, no solo por YouTube, he visto que mi hija y mi hijo comparte, además ese video lo sube a su Face y se mandan por el WhatsApp. Y el profesor, ¿qué es lo que dice? Bueno, mi canal veo que tiene más visitas, veo que vienen los likes, vienen comentarios, entonces tengo que estar más al pendiente y tengo otro tipo de comunicación con mis estudiantes. Entonces tengo, o sea, varios recursos para poder explotar esa categoría, ¿no ve? Es mejor que el bien, bien, no sé. Entonces, prioricen las categorías en las que exista una buena cantidad de respuestas variadas eh, que puedan enriquecer el trabajo. ¿Ya? Entonces, ordenan con preferencia de las que tienen más a las que tienen menos, y redactan con eso los párrafos. Creo que les he mandado un documento, una presentación de PowerPoint, si mal no recuerdo, al grupo también, ¿no ve? Que se usó para la inducción, que se usó para la inducción con nosotros sobre esto. Entonces, cada una de las categorías se convierte en un párrafo, como si fuese un subtítulo que se lo va a desarrollar. Ahora, las conclusiones van en función a las categorías. Si tienes 5 categorías, tienes 5 párrafos y 5 conclusiones. Por eso hay que tener un poquito de cuidado aquí. Mejor es tener unas 3 categorías bien sustentadas, bien fundamentadas, para que tus 3 párrafos también sean sólidos y tus conclusiones también sólidas. ¿Ya? A media semana vamos a tener la siguiente sesión. Miren que hace 48 horas bueno, hemos visto, creo que hay una modificación en el protocolo, pero esta parte es la que ya la tienen que ir haciendo, ¿no? Miren, me gustaría tener una sesión completa para hablar solamente del PAF y no estar hoy día por decirles algo hasta las 10:30, cuando ya van a estar cansados, reagotados, y sí, sí, sí a todos, ¿no? No es esa la idea. Pero por lo pronto, lo que hay que ir pensando, ¿cómo voy a ordenar mis categorías? Vayan de más, de la que tienen más recursos, más respuestas, de la que esté más rica a la que esté más pobre. Y si pueden, prioricen nada más. De las 5 o 6 categorías, las 3 que tienen más o las 4, exagerando. La redacción de párrafos entonces se va a hacer más amplio porque tienen una gran cantidad de recursos para poder desglosar y desarrollar. Y las conclusiones también en función a cada una de las categorías, ¿no? Con las sugerencias que pudiesen existir. Y esto tiene que estar un poquito enfocado en lo que es el protocolo de la elaboración. El protocolo, a ver, un segundito, creo que lo tengo aquí, debe estar todavía visible. Aquí está. Este es el protocolo, a ver, todavía no se abre, ahora sí. Este es el protocolo, que seguramente lo tienen. Y si no lo tienen, no hay problema, voy a pasarlo al grupo. ¿Ya? Pero esto, o sea, no está para que lo presenten ya. Porque aquí en el protocolo está todo. La carátula, cada elemento de la carátula, cómo va a ser, el tamaño de la letra, los nombres, etcétera, qué elementos va a tener, nombre, logo, todo, 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 todo. Una página para el agradecimiento y dedicatoria, que es opcional, si desean, colocan, y si no, no. Aquí un par de detalles, ¿no? Perdón, antes de avanzar. Lugar Sucre, Bolivia, para todos, porque la sede está en Sucre. Ya, no puede ponerse Trinidad, ni Cobija, ni Beni, ni Pando, nada. Sucre, Bolivia. ¿Y? Sí, por favor. Esto que ahora sí continuamos, agradecimiento, que es opcional, si desean, ¿no? El resumen que va en una página y debe estar en castellano y en lengua originaria en función a la región. El índice que va a ser de 1 a 2 páginas, que lo hemos visto en el módulo 2, entonces. Todo esto, la introducción, 2 a 3 páginas, quisiera trabajarlo, si están de acuerdo, en una sesión, pero todito completo, con calma, con el grupo 90 con el otro grupo que tengo, el 98, perdón, se está haciendo lo mismo. Una sesión exclusiva
para trabajar esto. Y las conclusiones. Sí, todo esto para no estar ni ustedes cansados, ni yo cansados, ni apretados. Tendremos por lo menos 1 hora para ir hablando de esto, viendo también teniendo el norte bien claro. Y porque aquí interviene, vamos a tocar el tema de Turnitin, que también es un software, si pueden ya estar viéndolo, que va a indicar el porcentaje de originalidad que tiene y el porcentaje que es un filtro sí o sí por el que debe pasar su trabajo. Si tiene 20% o más, no sirve el trabajo, no va a ser calificado, no va a pasar a calificación. Si tiene menos del 20%, sí pasa a calificación. Con eso también me gustaría un poquito mencionarles y hablarles bien del Turnitin, ¿ok? Si están de acuerdo, por favor, entonces, en la siguiente sesión hablaríamos todo lo concerniente a lo que va a ser el PAF, el protocolo y, bueno, las cosas que ya hay que estar preparándolas. Ahora aquí no es mucho lo que hay que subir. Todavía vamos a tener, después de que termine todo el diplomado como tal, vamos a ponerle van a haber 2 semanas para enfocarnos exclusivamente al PAP, solamente aquellos que hayan aprobado el módulo. Espero que seamos todos, de verdad. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con esa propuesta? Sí, Sí, necesario. perfecto. Bien, gracias, Janet. Mercedes, entonces nos enfocamos a eso. Licenciado. Ya, muy bien. Perfecto, entonces. Bueno, entonces, creo que les he pasado algunos documentos al grupo, no me acuerdo bien, pero lo vamos